Buenas noches a todos los seguidores de la plataforma jurídica Jurisprudencia Policial. En esta oportunidad vamos a tener la importante participación del ex magistrado José David Burgos Alfaro, quien actualmente es decano del Colegio de Abogados de Huaura y también es magistrado de la Corte Superior de Justicia de Ancash y de Huaura. Bueno, qué decir del doctor, es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Procesal, tiene autoría de varios numerosos libros en esta especialidad, en esta rama de derecho, y conoce bastante sobre temas de tutela de derechos, ya que ha sido juez de garantía, ha sido juez del juzgado de investigación preparatoria, como vuelvo a decir, en los distritos judiciales de Ancash y de Huaura. Muy buenas noches, doctor José David. ¿Qué tal, mi estimado amigo doctor Yuri? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta grata invitación y para formar parte también de todo el foro que está realizando esta plataforma virtual, donde he visto a muchos amigos y colegas que han estado debatiendo precisamente temas relacionados al derecho. Y muchas gracias también a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento para poder precisamente abordar ese tema tan interesante que me ha sido propuesto. Sí, este tema muy importante, doctor Burgos, para la comunidad policial, ya que muchas veces los efectivos se preguntan qué es lo que sucede con nuestras actas o diligencias o investigaciones realizadas a nivel policial, porque como ustedes saben, los efectivos policiales cumplen con realizar las diligencias urgentes o las diligencias preliminares, ponen a disposición de la fiscalía y luego desconocen de lo que pueda pasar con esta investigación o con este caso. Entonces, usted con su gran experiencia que ha tenido y ha tenido la oportunidad de participar en muchas audiencias, usted que ha tenido como magistrado importantes ponencias y como usted dice, acá también hemos tenido varios colegas que están aportando académicamente para la comunidad policial que nos sigue a través de esta plataforma. Doctor Burgos, muy buenas noches, doctor. Queríamos empezar a hablar sobre este tema que es de vital importancia, sobre la nulidad y validez de actas policiales. No sé si nos puede dar un alcance general sobre este tema, doctor Burgos. Sí, bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a la terminología, porque mucho se habla sobre las nulidades de las actas como un término introducido en el Código Procesal Penal, y por otro lado se habla sobre las exclusiones de la exclusión de las pruebas o un elemento probatorio ilícitamente obtenido. En sí, los términos son diferentes y podría generarse incluso un debate de cuál sería quizás el término más adecuado. Pero la finalidad, las consecuencias son las mismas. El artículo 150 del Código Procesal Penal refiere y desarrolla qué cosas son las nulidades absolutas, que dentro de ellas se encuentra precisamente la vulneración de los derechos fundamentales. A diferencia de la exclusión, lo que en sí el código no desarrolla este término, sino más bien ha sido desarrollado de manera doctrinaria y de manera jurisprudencial. Sí refiere de manera, en el artículo 159, de que el juez no puede valorar de manera directa o indirecta a la obtención de algún medio de prueba que haya sido obtenido vulnerando derechos fundamentales. Y de la misma manera, en el título preliminar habla de la prohibición de utilizar también directa o indirectamente este tipo de pruebas. La Corte Suprema, como ya sabemos, dentro de la amplitud del término prueba, solamente se produce en el juicio oral,
quedaba en un vacío o en una cierta indefensión respecto a estos elementos o actos de investigación que se recogían en la etapa de la investigación preparatoria. Y la pregunta era, entonces, si esto es también de manera obtenido de manera ilícita, ¿cómo lo llegamos a excluir? Y ahí la Corte Suprema hace una interpretación extensiva y a favor del procesado, donde señala de que también es posible hacerlo a través de la investigación preparatoria, antes de que se considere como prueba, como exclusión de prueba, y utilizando el término elementos obtenidos de manera ilícita. Esos elementos que no son considerados como prueba todavía, porque no estamos en la etapa correspondiente, pueden ser también excluidos a través de la tutela de derecho. Eso, lo que significa que entonces, que en la etapa intermedia también puede ser excluido, pero no a través de la tutela, sino a través de un cuestionamiento diferente, porque la etapa intermedia lo que hace en ese escenario posterior al sanamiento de la acusación es que se debata los tres requisitos que establece el código, pertenencia, conducencia y utilidad, pero el Tribunal Constitucional añade dos más. En el caso Magadi Medina, se estableció también la licitud y la preclusión. Dentro del requisito de la licitud, obviamente, el abogado puede cuestionar este medio probatorio si considera que esto es ilícito. Y el juez no tiene por qué declarar inadmisible, lo que va a tener que declarar es, en estricto, la exclusión de esa prueba, por considerar que ha sido obtenida de manera ilícita. El efecto de esto es lo mismo que lo que produce con la nulidad. Lo que quiero llegar es que no se va a poder utilizar este elemento de convicción o este acto de investigación o este medio probatorio, hablando dentro de las primeras etapas, si es que se ha vulnerado un derecho fundamental, un derecho esencial. La nulidad es la misma, pero el término correcto para poder sacar del proceso y, y que este no sea utilizado dentro del mismo para cualquier circunstancia, para cualquier requerimiento fiscal posterior o para cualquier probanza en la etapa de juicio, es el término de exclusión. Entonces, la tutela de derecho van a encontrar siempre en las partes resolutivas, no que se declare la nulidad en el caso de un acta de intervención, un acta policial, sino que se declare la exclusión. Es decir, en verdad lo que hace el juez de la medida preparatoria es excluir las actas policiales y no, en términos propios, no podría decir yo voy a declarar nula el acta policial. Más que todo porque incluso el acta policial no lo hace el juez. Incluso el artículo 124 señala pues, que el juez puede anular sus propios actos. Y siendo de que el acta policial no lo hizo el juez, tampoco podría el juez declarar la nulidad de ese acto. Pero sí excluir. Entonces, eso por un término más que todo técnico, porque la verdad todo lo demás ya es irrelevante en tema coloquial, se podría decirlo así, porque la finalidad es la misma. Ahora, ¿por qué digo y comparo con las nulidades absolutas? Porque también tienen un gran sentido la forma como el artículo 120 te dice de qué manera tienes que realizar el acta. Entonces, primero, de manera genérica, la ley, el legislador te dice, las actas deben tener ciertos contenidos esenciales. Y luego te lleva al 121, donde señala, ¿y qué pasa si eso no sucede? ¿Correcto? Entonces te pone tres escenarios. El primer escenario, conforme al artículo 121 del Código Procesal Penal, que el acta es válida cuando se cumple con todos los requisitos que se establece el 120, que son obviamente, ¿no? El lugar donde se producen los hechos, la hora, ¿no? La fecha, quién lo está realizando, quiénes participan, el contenido de la misma, ¿no? Y la firma de la persona que van a participar, obviamente. Esa es la acta que debe tener validez. Luego señala un segundo supuesto, que es qué pasa si es que no se cumple con todos estos requisitos. Bueno, te dice, en el caso de que exista una omisión de algún requisito, pero de que ésta pueda ser subsanada a través de otros actos similares o conexos, no habría ningún problema. ¿A qué se refiere con similares?
actas que forman parte de la misma intervención, del mismo día en que se está llevando a cabo la diligencia policial. Y los conexos son los que podrían ser subsanados de manera posterior. Y ahora vamos a ir después a unos ejemplos específicos. Y el tercer escenario refiere a, bueno, ¿y qué pasa cuando no se puede ser subsanada? Y te pone en un escenario muy excepcional, en los casos donde no se puede subsanar, y ahí digo con la relación con las nulidades absolutas, que también se refiere a lo mismo, que no se puede subsanar, porque ha afectado un derecho fundamental. Y cuando todos hablamos sobre el derecho fundamental, bueno, se pregunta, ¿y qué derecho fundamental, no? Porque siempre he escuchado en las plataformas la afectación de derechos fundamentales, pero es un tema bastante genérico, ¿no? La Corte Suprema ha establecido algunos supuestos específicos. Incluso el término de la protección del debido proceso es genérico, porque dentro del debido proceso te incluye tutela jurisdiccional efectiva, te incluye el derecho de la defensa. Entonces, si el acta o la única persona que estaría interesada a que esa acta no continúe, no sea utilizada en la etapa de la investigación preparatoria, quizás para pedir una prisión preventiva, sea ofrecida en la etapa intermedia o sea actuada en la etapa de juicio, obviamente le corresponde al imputado. Y el imputado lo que se le considera que podría afectar de manera esencial es obviamente muy directamente y muy esencialmente es el derecho a la defensa. Un tema de participación, una circunstancia de conocimiento previo, de información. Entonces hay que advertir de que solamente y excepcionalmente, cuando se afecte ese tipo de derechos fundamental que es en relación al derecho de defensa, podríamos considerarse que esta acta no va a ser considerada o no cumpliría con los requisitos que establece el 120 y consecuentemente perdería su eficacia. Cuando la norma te dice que las actas deben ser eficaces porque deben de tener una certeza, primero tienen que saber qué cosa es eficacia y qué cosa es certeza. Porque si no lo sabemos, pues también hay un problema ahí de comprensión. Eficaces porque tenemos que saber para qué sirve ese documento. O sea, estamos hablando de la capacidad de producir el efecto deseado o de un bien para determinada cosa. Es decir, cuál es la finalidad de ese documento. Yo hago un acta de incautación, mi finalidad es precisamente demostrar que la persona intervenía tenía cierto objeto en su poder. La certeza es saber cómo se llega o sea, el conocimiento seguro, cómo se pronuncia respecto al contenido mismo del acto. Entonces, yo puedo subsanar, yo perdería eficacia si es que yo no tengo certeza de lo que existe, de lo que hay en el documento. He visto algunas, no errores, se podría decir, frecuentemente, que es lo que normalmente se llega a cuestionar por parte de la defensa. Bueno, cuando, por ejemplo, se incluyen declaraciones en las actas o manifestaciones, sin presencia de los abogados defensores, se omiten fechas, ¿no? Muchas veces se está el acta, todo está bien hecho, todo bien bonito, pero nos olvidamos de poner el día y la hora, ¿no? Entonces, uno de los... genera pues la posibilidad de la defensa de hacer ciertos cuestionamientos respecto al contenido, ¿no? No coinciden con las demás actas. A veces ha sucedido varias veces, ¿no? Las horas son diferentes, ¿no? O sea, no coincide una hora con la otra hora, y eso porque más de una vez, un solo policía no es el que hace todas las actas. Hay un grupo de policías que forman parte de la intervención, entonces se reparten ciertos roles y dicen, bueno, yo voy a hacer el acta, tal acta, voy a hacer el autoacta, entonces muchas veces eso no coincide. Y no coincide esencialmente con que es lo más importante, que es con la lectura de los derechos. Entonces, si no coincide con la lectura de derechos, ahí viene un gran problema de coincidencia. No se hizo en el lugar de los hechos, es una de las grandes discusiones que siempre alega la defensa en cualquier escenario, en cualquier etapa del proceso, ¿no? El término in situ, que es en el lugar de los hechos, en el sitio, muchas veces se cuestiona
para provocar, en todo caso, o la no valoración de esta prueba cuando está en juicio, porque cuando ya estás en juicio, ya no lo puedes excluir. Simplemente lo que hace el juez es no lo puede valorar, porque considera que el contenido es ilícito, ha sido afectado esencialmente esta prueba, se ha contaminado esta prueba, ¿no? O en todo caso, no hay una justificación respecto a la ausencia de las firmas de los que participan. Es decir, yo digo, yo soy el policía, hago el acta y digo de que participa el imputado no firma. ¿Y por qué no firmó? Viene de los cuestionamientos posteriores. Entonces, eso es lo que esencialmente lo que hago, lo que ocurre. Pues yo hago una cierta comparación con el tema de las nulidades, porque la nulidad absoluta o en todo caso, la exclusión es como si fuera la nulidad absoluta, y cuando la norma te da la posibilidad de subsanar ciertas omisiones como si fuera la nulidad relativa, ¿no? Porque la nulidad relativa también te permite subsanar ciertas omisiones. ¿Cuándo yo puedo subsanar ciertas omisiones? Y uno de los problemas que ocurren en la etapa de la investigación preparatoria, porque muchas veces existen ciertas omisiones en las actas y estas omisiones no son subsanadas en la etapa correspondiente. Se ha omitido cierta información y el Ministerio Público, el fiscal a cargo, tiene pues, que la posibilidad de subsanar esta omisión y no esperar a que un abogado plantee una tutela, solicite la exclusión y todo lo demás. O no esperar hasta la etapa de juicio para que esto se subsane solo a través de los órganos de prueba, a través de los efectivos policiales, ¿no? Muy fácilmente puede incluso el Ministerio Público citar al efectivo policial en la etapa de la investigación preparatoria para preguntar, oye, si te olvidó la fecha, ¿qué pasó? Entonces, a través de una declaración, el policía puede decir, bueno, sí, me olvidé, pero ¿recuerda cuándo fue? Sí, fue tal día, tal hora. Subsanado. Es por eso que te hablan respecto a los elementos conexos, ¿no? Y los que te hablan de los actos que son relacionados al acta son documentos o actas que están relacionadas a la diligencia, que forman parte de la diligencia como un cuerpo, ¿no? Entonces, si las demás actas refieren de manera correlativa todo el procedimiento policial y solamente hay un acta que se olvidaron de poner de repente una fecha y una hora, consecuentemente, la demás la subsanan, porque forma parte de este. Entonces, oye, esto se hizo a las 2, esto se hizo a las 3, esto se hizo a las 4 de la tarde. Después uno que se hizo a las 6 y hay un vacío entre 4 y 6 y hay un acta que no tiene hora. Entonces se deduce que debe haberse sido en ese momento. Entonces, hay formas y maneras de poder subsanar precisamente estas actas policiales en el hipotético caso de que existan ciertos errores. Pero bueno, la circunstancia o la situación es que no esperar a que llegue la etapa de juicio para poder buscar que esta se subsana a través de los policías, porque imagínense que el efectivo policial no vaya, no concurra al juicio, o en todo caso, de repente, o se olvide muchas veces por tantas diligencias o trabajo que se tiene, y los juicios se demoran 3 o 4 años, y mayormente pues, el Ministerio Público no tiene mucho tiempo para poder preparar a sus testigos, y el efectivo policial solamente le dan media hora antes el acta para que recuerde en cuál participó, ¿no? En qué caso participó y lo dice, ¿no? Entonces se corre el riesgo de que existan ciertas contradicciones o se olviden de las cosas, entonces no se llega a subsanar. Entonces, a veces se espera que en la etapa de juicio se llegará a subsanar, lo que muchas veces eso no puede ocurrir. Entonces, eso es de manera general lo que ocurre con el tema de las exclusiones de las actas policiales. Yo sé que hay muchísimas actas policiales que se realizan, incluso existe algunos modelos que la misma institución le otorga a los efectivos policiales para que se realicen el contenido del acta y no se incurren errores. Pero mayormente de los errores siempre he observado que ha habido dos
principalmente, principalmente, independientemente de lo que ya he comentado, que el tema de los nombres, el tema de las omisiones de las firmas, el tema de las omisiones de la que no se realizó en el lugar de los hechos y todo eso, esencialmente son dos. Primero es que debe coincidir el acta de la declaración de los derechos es importante, eso es muy importante. Es tan importante que incluso mucho se debatió en Ancash en una oportunidad, y los policías, los efectivos policiales nos hicieron esa pregunta en una oportunidad, que ¿qué acta hago primero? ¿Hago el acta de intervención o hago el acta declaratoria de derechos? Entonces, se generó toda una polémica en ese sentido, ¿no? Lo importante es que, si bien la norma te dice de que las actas deben ser independientes, ¿correcto? No te quita, no te perjudica, no genera ineficacia a que en el acta de intervención menciones de que sí se ha hecho la lectura de derecho del procesado. Pero sí siempre es importante que respecto a las fechas coincidan, respecto a las horas, perdón, que las horas coincidan. Y eso fue uno de los motivos que ocurrió en una oportunidad donde el acta no coincidía con el acta de declaración de derechos no coincidía con el acta de la intervención. Fue un caso que ocurrió en el Cusco, creo que fue publicado hace un tiempo. Bueno, fue un pedido que hizo en ese momento, en esa oportunidad, la doctora Erika Reategui. Ella fue la promotora de esa solicitud de tutela y yo tuve la oportunidad de poder fundamentarla. Sin embargo, ahí hay un tema bastante esencial. Lo que había ocurrido ahí es que los efectivos policiales intervinieron a una persona por una presunta flagrancia delictiva y los policías encerraron a esta persona en un cuarto y le comenzaron a interrogar. Y el acta de intervención incluyó la declaración de esta persona. Entonces esta persona se autoincriminó, aceptó ciertos hechos y eso lo puso el efectivo policial. El imputado, el intervenido, firmó. Y luego se le hicieron su lectura de derechos. Y así fue formado el expediente. Es decir, esta intervención, supongamos que se realizara a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, luego de cerrar el acta de intervención, se realizó el acta de lectura de derechos. Entonces, el cuestionamiento era precisamente dos temas. Uno, de que el imputado no sabía qué cosa lo que estaba pasando, y no sabía específicamente cuáles eran sus derechos, en la cual uno de ellos era poder guardar silencio, o sea, no lo sabía. Y segundo, que esta declaración extraída por los propios policías, que no había sido ordenado por el fiscal, solo era un tema de intervención, había sido sin presencia del abogado. Entonces, no había forma como convalidar el contenido de esta declaración. Y cuando uno postula o solicita la exclusión con un material ilícitamente obtenido en etapa preliminar o misión preparatoria, no se solicita la exclusión de solamente la declaración, se solicita la exclusión de todo el acto. Y el acto está plasmado o contenido en el acta, en todo su esplendor. Es decir, si la policía hace el acta de intervención y dentro del acta de intervención introduce una declaración que no debió introducir porque no era la naturaleza del acta, o sea, la naturaleza de la acta de intervención no es introducir la declaración de la persona, más aún todavía que en el momento de la intervención, pues el imputado ni siquiera tiene un abogado, no tiene absolutamente nada. Yo no puedo solicitar la exclusión de solamente esa partecita, ese extremo donde el señor declaró. Y eso tiene un fundamento histórico y hasta bíblico, porque en el derecho siempre ha sido considerado dentro de la dogmática como el fruto la teoría del fruto del árbol envenenado, que es lo que proviene de la historia de Adán y Eva, ¿no? En la cual se le dice que no debes tú de coger esa manzana, ¿no? Porque se supone que ahí vas a conocer, ¿no?
a conocer la luz y todo lo que dice la Biblia, pero trasladaba nuestra circunstancia jurídica, lo que está diciendo el legislador es que, oye, no hagas estos actos porque si lo haces vas a contaminar todo. Y contaminas no solamente lo que hiciste, contaminas todo lo alrededor. Lo que en teoría le llaman incluso el efecto dominó. Si se afecta una prueba, se afecta a todas las demás. Ahora, existen ciertas excepciones. En el tema del acta de intervención policial, lo que se afecta es el acto. Ahora, la pregunta es, ¿se afectan también las demás diligencias? ¿Podrían afectarse también las demás actas? Si yo, elaboro un acta de intervención policial y de manera indebida ingreso a la declaración del imputado y en la cual le hice una pregunta sin presencia de su abogado y el imputado confesó y lo introduzco ahí en el acta, también se podría considerarse que se excluyan el acta, por ejemplo, de incautación, el acta de hallazgo y recojo, se puede también declarar la exclusión de todas las demás actas que hizo el efectivo policial dentro de esa misma diligencia, si justamente le decía que el efecto dominó significa que cuando se contamina una prueba, se puede contaminar todas las demás. En este caso, no es así. ¿Por qué? Si bien es cierto, esta teoría sobre la teoría del fruto del árbol envenenado es una teoría importada, e incluso hubo un caso que se desarrolló al respecto, el caso Miranda, Arizona, donde una persona se declaró la nulidad de todo el juicio porque declaró sin abogado y había declarado sin que se le digan sus derechos. Claro que posteriormente se le hizo un nuevo juicio y nuevamente fue condenado, ¿no? Por eso, al final, esto generó un precedente. Pero a lo largo del tiempo, también han generado precedentes las excepciones, es decir, la prueba ilícita tiene sus excepciones. Y fundamentalmente las excepciones son tres. Descubrimiento inevitable y la excepción del nexo causal atenuado. ¿Qué significa? La excepción de la fuente independiente significa que nos encontramos ante una verdadera excepción, que no nos encontramos ante una verdadera excepción, sino que su reconocimiento es consecuencia de la propia delimitación del alcance de la regla de ejecución. Es decir, esta fuente independiente no tiene ningún tipo de relación o conexo, no es conexo con la prueba ilícita inicial. Si haces un acta, el acto propio de intervención, y al final yo encuentro el arma, o ya un acta de hallazgo, que es posible que tenga relación con el proceso, relación con él, pero el acto es diferente, es distinto. Porque una cosa es el acta de intervención policial que le hizo a la persona, y otra cosa es lo que yo encontré cerca del lugar de los hechos, que posiblemente pueda tener un tipo de relación con el hecho ilícito realizado en momentos antes de la intervención. Estas fuentes independientes permiten dividir la posibilidad de que no se genere un efecto dominó y no se anulen no se excluyan todas las pruebas y solamente se considere que se ha contaminado precisamente el acta. Imagínense que esta acta, cuando yo le digo de que lo incorrecto es la inclusión de la declaración de esta persona, pero lo que hace es contaminar. ¿Se da cuenta que qué es lo que contamina? El acta de intervención, y hasta ahí, hasta el límite del papel, es la contaminación, y no los demás actos. Respecto a la excepción del descubrimiento inevitable, que es otra excepción respecto a la prueba ilícita, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, el tribunal excluye la declaración del acusado. Porque, ¿qué es lo que había ocurrido aquí? Lo obligan, al acusado lo intervienen y al parecer la declaración no había sido sometida de manera ilícita y el imputado declara que, en el momento de un caso de homicidio, declara dónde había enterrado el cuerpo y encuentran el cuerpo. Entonces, si fuera por un efecto dominó, yo excluyo su declaración, pero también debería de excluir también
el descubrimiento del cuerpo, porque gracias a esa prueba ilícita, descubrí precisamente la siguiente prueba. Hay una conexión. Sin la declaración de esta persona no hubiera podido descubrir el cuerpo. Sin embargo, en este caso, el tribunal excluye la declaración, pero sí considera que es un descubrimiento inevitable respecto al cuerpo. ¿Por qué? Porque en este caso en particular lo que había ocurrido era que habían cerca de 200 personas que habían sido interrogadas y estaban la policía buscando el cuerpo dentro de la misma zona que el imputado declaró. Es decir, el juez consideró que en el caso de que no se hubiese recibido la declaración del imputado, la policía igual pudo haber descubierto el cuerpo, ¿no? Claro que incluso existen ciertas críticas al respecto sobre esa teoría. Y la última es respecto a la excepción del nexo causal atenuado. ¿Eso qué significa? Había pasado lo siguiente, una persona A intervienen a una persona, lo ilícito es la intervención, ingresan a una casa de manera ilícita, el efectivo policial ingresa a una casa sin autorización, ingresa a la casa, detiene a la persona, que es lo ilícito, y esta persona declara que la otra persona vendía drogas. Y gracias a eso también ingresan y detienen a la segunda persona. Esta segunda persona hace que declara que hay una tercera persona que también forma parte de esta venta. Sin embargo, respecto a esta tercera persona, pese a que luego también fue intervenida y le fue dejada en libertad, esta persona llega a la fiscalía y declara voluntariamente que sí formaba parte de este hecho ilícito. Entonces el juez dice, bueno, es nulo todo hasta antes de la declaración voluntaria, porque dice de que todo lo demás se genera un efecto dominó porque hubo una intervención ilícita que generó precisamente la declaración de esta persona y se ingresó a una persona B, pero el tema de la persona C no, porque la persona C rompió precisamente esta hilación porque fue a declarar de manera voluntaria al hecho. Entonces, esa es una tercera excepción de la prueba ilícita. Bueno, hay algunos casos, muchas jurisprudencias al respecto. En ese sentido, yo quisiera hacerlo muy rapidito para pasar a conversar con mi estimado amigo doctor Yuri, donde, por ejemplo, en la recurso de nulidad 1848-2014 en Lima, es un caso donde, por ejemplo, lo absolvieron a la persona porque creo que había ocurrido aquí. Supuestamente habían intervenido una persona que señalaba que había sido partícipe de un robo agravado con arma. Y eso me hizo recordar un caso en Huaraz que fue un caso parecido. Y sin embargo, se señaló de que el dinero, que le había robado 200 soles con un arma blanca, y le había robado 200 soles. Pero esos 200 soles, en el momento de la intervención, dice que le fue de vueltas al agraviado. ¿Qué le ocurrió acá? En la etapa del juicio, el agraviado no llegó. Sin embargo, en la etapa policial, el agraviado dijo de que nunca mencionó el arma. O sea, el arma no había sido partícipe. Y no había acta de devolución del dinero. Imagínense qué tan importante. ¿Qué pasa lo que había pasado con el acusado? El acusado siempre dijo que realmente lo que había pasado era una pelea. Ellos entre ellos habían peleado, pero que él nunca había robado nada. Y tampoco había certificación certificado médico en el cual el agraviado se llega a certificar que había sido lesionado. Entonces, pese a que hubo cierta acta de recojo del arma, no fue valorado por el juez. Y en un caso me ocurrió algo parecido en Huaraz, porque en Huaraz también hubo un caso de robo agravado, que una audiencia de prisión preventiva, donde los agraviados también declaraban cómo había ocurrido el robo, y sin embargo los agraviados jamás mencionaron la utilización de un arma blanca. Y sin embargo el efectivo policial había realizado un acta de incautación encontrando un arma blanca. Y el imputado, el intervenido, siempre había negado que el arma blanca no le pertenecía. Entonces, ahí, posiblemente, incluso de manera posterior,
de manera independiente de que podríamos hablar o no de un tema de exclusión de prueba ilícita, si no existe una forma como confirmar precisamente este documento, pues no había, aparentemente lo que había pasado ahí, que entiendo yo, es que se había generado esa acta de arma blanca para poder agravar el hecho, ¿no? Que entiendo yo que hubiera sido fácilmente un hurto, está grabado posiblemente, pero no un robo agravado, ¿no? Ahora, ¿son válidas las actas policiales realizadas en un lugar distinto a la intervención? Ahí viene un detalle. La norma te dice que tienen que ser en lugar de los hechos, ¿correcto? Esa es la regla general. La excepción es que lo hagas en un lugar diferente. Toda regla siempre hay una excepción, pero esa excepcionalidad debe estar sostenida en un fundamento. Si la regla general es que yo tengo que hacer el acta en el lugar de los hechos, y ese acto, yo no necesito fundamentarlo, o sea, yo no necesito justificar ese acto. Pero cuando yo lo hago en un lugar diferente, no es que por hacer un lugar diferente ya sea viciado, no se vicia. El problema es que si lo haces en un lugar diferente, tienes que justificar por qué lo estás haciendo. Entonces tienes que poner en el acta de que yo lo hago en un lugar diferente. Bueno, puede existir muchísimos motivos. Por un tema de seguridad, porque de repente es un lugar muy de noche, no hay mucha luz. Existen muchísimos motivos, pero tienes que ponerlo en el documento. Porque si no lo pones en el documento, estás generando un cabo abierto. Hay una brecha ahí abierta que puede generar ahí cierto cuestionamiento a futuro. No es que en verdad muchas veces han sido cuestionadas las actas que han sido realizadas en lugares diferentes. Yo tuve un caso también en Huaraz, donde por ejemplo esta persona lo interviene en una mototaxi, hacen el acta de intervención, ¿correcto? Y cuando ya llegan a la comisaría, porque recién en la comisaría encuentran droga dentro de la moto, ¿no? Entonces ahí generó un cuestionamiento, porque en el momento de la intervención pudieron haber advertido precisamente esta bolsa que me parece que era cannabis sativa que habían encontrado debajo del asiento de la mototaxi, y que no lo habían encontrado en el momento de la intervención. O sea, eso lo encuentran después, y con horas posteriores. Entonces eso generó suspicacia y obviamente generó una solicitud de exclusión de prueba. Entonces, el tema no es que no lo hagas, sí lo puedes hacer, pero hay que justificar por qué lo estás haciendo. El tema de la firma también es igual. Por ejemplo, ¿qué es lo que te dice el recurso de nulidad 872-2018 Lima Sur? ¿Son válidas las actas de intervención e incautación policial que no fueron firmadas por los intervenidos? A ver, en primer lugar, si yo soy intervenido y no quiero firmar, no firmo. Eso no es inválido del acta, ¿correcto? El cuestionamiento sería, ¿por qué no lo firmé? El policía tiene que preguntarle al imputado por qué no lo firmó. Y ahí señalar por qué no lo firmó. Yo no quiero firmar porque considero de que es una injusticia, porque necesito un abogado, porque lo que me está poniendo ahí no es cierto. Bueno, eso lo tiene que poner el policía. Se negó a firmar porque ha dicho esto, porque tal motivo. Esa justificación tiene que estar ahí, porque si no lo pone, van a considerar de que el efectivo policial lo hizo a espaldas del imputado. Y eso puede también generar un cuestionamiento. Yo no digo que estas cosas de por sí, en primera cuenta, se declare la exclusión, ¿correcto? Sino que debe estar concatenado con otros elementos corroborativos para para amparar la exclusión o en todo caso solicitar la no valoración de estas actas. Las diligencias policiales sin participación de la Fiscalía no tienen solvencia probatoria, ¿no? Han visto un titular así en el recurso de nulidad 2735-2014 PUNO. No es tan cierto. Lo que pasa es que, claro, el título te llama la atención. ¿Cómo es eso de que todas las actas policiales tienen que estar firmadas por el fiscal? No es así. Así que no se deja tampoco mucho engañar. En un tema de urgencia, la norma permite, volvemos otra vez al tema, a las reglas generales y las excepciones. Por regla general, el Ministerio Público tiene que estar presente y firmar todos los actos de investigación. Excepcionalmente, la policía lo puede hacer por un tema de urgencia
urgencia sobre la finalidad de la medida. O sea, si es que espera al fiscal, obviamente no va a poder, se va a perder su eficacia. Entonces el policía sí lo puede hacer. Sin embargo, en este caso hipotético, ¿qué fue lo que pasó? Perdón, en este caso real, lo que pasó fue de que obviamente no fueron firmadas las actas policiales, pero las actas policiales se realizaron no en lugar de los hechos, se realizaron en la comisaría, y independientemente a ello, también hubo otras acciones más. Entonces hay que analizar todo el contexto. Un caso de violación, correcto, un caso de violación donde el acta de reconocimiento físico no lo habían hecho bien, la menor había declarado inicialmente y después en el juicio se retractó, dijo de que no lo conocía el acusado, después la agraviada dijo de que era un caso de caso de violación, le habían ingerido una pastilla, dijo la agraviada, pero con un alicate. Y cuando van al certificado médico se dan cuenta que no tiene absolutamente nada, o sea, ni un tipo de lesión en la boca. Entonces, no solamente fue eso, hubo muchísimas otras cosas, y ahí es más, la misma menor señaló incluso que estas actas, porque las actas que se cuestionaron fue el acta de ingreso al domicilio del imputado y el recojo de su DNI, de que la menor incluso dijo que estas actas lo hicieron la policía sola, porque ella ni siquiera participó en ella, y ella ni siquiera sabía de eso, que la policía lo hizo ellos solo. O sea, prácticamente lo dejó solos a los efectivos policiales, y obviamente y eso fue un motivo de valoración negativa respecto al proceso, y fue absuelto el procesado. Bien, y por último, hubo un caso en la casación 70-2010 en Lambayeque, en la cual señala que el abogado había cuestionado las actas, que las actas policiales habían realizado de manera intimidatoria y violatoria de la integridad física. Entonces, lo que se hace en este tipo, ya cuando están en etapa de juicio, no estamos hablando en etapa de exclusión, volvemos, ¿no?, a repetir. En etapa de juicio no se excluye, en etapa de juicio simplemente no se valora. Y en etapa de juicio, la Corte Suprema hace esta valoración respecto a la primera y segunda instancia, ¿no? Vamos a los indicios. Oye, si el abogado dice de que fue de manera intimidatoria, bueno, lo tienes que haber dicho también y manifestarlo también de manera inicial. Entonces, la Corte Suprema señala, en primer lugar, ¿cuáles son los contraindicios? El abogado declara de que las actas policiales se realizaron de manera intimidante y violando la integridad física, es decir, los policías lo golpearon al imputado. ¿Qué es lo que dice la Suprema? Contraindicio. El abogado suscribió el acta. O sea, el abogado suscribió el acta y no hizo ningún tipo de observación. Segundo, no hay certificado médico de las lesiones. Tercero, el imputado guardó silencio. Es decir, si supuestamente yo he sido vulnerado de mis derechos, he sido vejado, me han sometido y me han obligado a firmar, entonces mínimamente debo decirlo pues en mi declaración. Pero no, yo guardé silencio. Entonces, todo eso se analiza de manera conjunta y no le dan credibilidad a la teoría de la defensa, ¿no? Y eso hace que se confirme precisamente este caso. Bien, hay una casación 1326, y con esto le doy paso al doctor Yuri, 1326-2018-ICA, respecto a que el abogado también cuestiona el reconocimiento de Rueda porque el reconocimiento de Rueda se hizo pues, con otras personas, pero eran efectivos policiales. Y me parece que ahí se quedó corto el abogado, porque lo que la Corte Suprema a la final refiere, oye, tú estás cuestionando, ¿qué estás cuestionando? Lo que tú cuestionas es que la participación de los efectivos policiales dentro del reconocimiento de Rueda, pero no cuestionas absolutamente nada más. No cuestionas el tema de si es que eran la misma piel, las mismas características, fisonomías y todo lo demás, o sea, y eso de por sí, eso no genera ningún tipo de cuestionamiento. La norma nos dice que no pueden ser efectivos policiales, entonces se le da validez al reconocimiento de Rueda. Bueno, esto es en síntesis, de manera muy somera, lo que he querido participar respecto a sobre la exclusión de las actas policiales en la etapa de la investigación preparatoria a través de una tutela, se puede hacer. Yo puedo tramitar la exclusión en la etapa intermedia, cuando se ofrecen a través del juez ante el juez de la investigación preparatoria, y puedo después cuestionar sobre su no valoración en la etapa de juicio oral. Mi estimado doctor Yuri, estoy a su disposición.
importante su punto de vista y apreciación como ex magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huaura, cuna del nuevo Código Procesal Penal, el doctor Burgos, y en Ancash también, ¿no? Algo importante y nuevo para nosotros es sobre la subsanación de acta. O sea, ¿qué quiere decir? Después de este famoso efecto dominó que usted nos habla, ¿no? O sea, los efectivos policiales de repente piensan que solamente se les puede pedir la exclusión del acta de intervención, por ejemplo, pero también se les puede pedir la exclusión de las diligencias posteriores a esto, o sea, las diligencias consecuentes, o sea, el acta de intervención por cualquiera sea el delito, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal, etcétera, me trae un registro personal, me trae una lectura de derechos, me trae un allanamiento, me trae otra intervención, qué sé yo. Entonces, si bajo la doctrina del árbol del fruto envenenado, del árbol envenenado, ¿no? Y sus frutos también envenenados, diríamos que es posible subsanar, ¿no? De acuerdo al artículo 150, la nulidad absoluta, y del 151, las nulidades relativas, es posible subsanar si el efectivo se ha equivocado en la redacción de estos documentos, es decir, si el efectivo, por error, no consignó la hora, o el efectivo, por error, consignó de repente un nombre o nombres equivocados, o ciertos errores, ojo, subsanables, ¿no? De diligencias irreproducibles. Usted no dice que sí es posible, bajo otra diligencia, por ejemplo, que me tomen a mí una declaración y donde yo diga que sí me equivoqué en el horario, digamos, ¿no? Ya estaría subsanada esta etapa. ¿En qué etapa es donde se tendría que hacer esta diligencia, doctor? Claro, sí, porque, mire, y eso yo he observado muchas veces porque en las audiencias de prisiones preventivas, a veces esas cositas tan pequeñas, minúsculas, bueno, que quizás los abogados lo observan más, que el fiscal lo descubre o se da cuenta recién en la audiencia de prisión preventiva. Entonces, lamentablemente, en la audiencia de prisión preventiva ya no puede subsanar. Imagínense que el plazo de las 48 horas y 48 horas más para citar audiencia de prisión bien puede ser utilizado incluso para realizar las subsanaciones a los documentos, a las actas, que si es que existen ciertos errores, que son errores que yo considero que no son sustanciales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estos errores que no son sustanciales no se llegan a subsanar? Ahí es donde viene un problema. Por ejemplo, incluso en la etapa de juicio, porque las actas puede ser ofrecidas las actas tal como están en la etapa de juicio, y el efectivo policial puede ir a juicio y puede subsanarla. Pero ¿qué pasa si el efectivo policial no va a juicio? Entonces, si ingresa ese documento, porque por excepcionalidad, porque el órgano de prueba ya se agotó el tema del órgano de prueba, no llegó el efectivo policial, si ingresa el acta, y el acta nunca fue subsanada en ninguna etapa del proceso. Entonces, el juez no lo puede subsanar, ya no puede hacer absolutamente nada. Pero sí es posible hacer ciertas subsanaciones. Lo otro es que, y bueno, y ahí digo, es un tema lamentable porque sí se puede hacer, a veces se deja mucho a la labor del juez, porque al final la labor del juez lo que tiene que hacer es sacar de la raíz cuadrada y decir, oye, este acta no está muy bien y lo voy a tener que subsanar. ¿Y de qué manera lo voy a subsanar? Bueno, el fiscal no me dijo de qué manera, el abogado me está cuestionando todo y yo comienzo a armar el rompecabezas de las diligencias y veo los demás documentos y bueno, oye, voy a subsanar porque esto es así, y saco mis conclusiones. Pero en verdad el juez no debía de hacerlo, pero lo va a tener que hacer y muchas veces lo hace y ahí eso viene el cuestionamiento muchas veces a los magistrados al respecto, porque no deberían ingresar ese tipo de llenar esos huecos que no debió haberlo llenado el Ministerio Público. Pero existe esas ciertas, aunque no lo creas, ciertas flexibilizaciones, ¿no? No es que todas los errores que puedan ocurrirse en el acta pueden generar de por sí las exclusiones o pueden ser consideradas como actas insubsanables, ¿no? Es muy difícil que a veces se declare la exclusión de un documento. Cuando uno ya se encuentra que es totalmente imposible de subsanar, obviamente, ahí sí, pues, ¿no? Estamos hablando de una gran imposibilidad de realizar ese tipo de subsanaciones, ¿no? Y respecto al efecto dominó, es un tema de que yo tengo
ingreso pues al acta, ingreso a una vivienda sin autorización judicial, sin nada, pero sí encuentro droga dentro del lugar, ¿no? Entonces, ¿existe un efecto dominó? Por supuesto de que sí, porque te van a declarar la nulidad del efectivo policial que ingresó a la casa, irrumpió un lugar, allanó sin autorización, y pese a haber encontrado lo que encontró, no va a poder ser utilizado. Porque eso tiene una conexión, ese acto de intervención ilegal, si bien es cierto, encontró una droga, pero viene el cuestionamiento. ¿Cómo sabía el efectivo policial que había droga ahí? Puede ser que el efectivo policial haya ingresado la droga ahí, la haya contaminado el ambiente, puede existir muchísimas cosas. Entonces, las cosas, creo yo, primero, tener muchísimo cuidado en que las cosas, hacerlas bien, ¿no? Hacerla bien sin un tipo de errores y buscar que de esas no se busque una subsanación en todo caso. Lo principal es que los documentos se hagan bien. Bueno, y en el caso que no se puedan hacer bien, bueno, hay que subsanarlas a posterior, genera precisamente que se caigan los casos. Claro, lo que sucede, doctor Burgos, es que en ocasiones las diligencias urgentes e inaplazables en flagrancia, por ejemplo, lo realizan de una manera muy rápida por el tiempo y donde incluso participan en muchas de ellas el fiscal a cargo del caso. Y muchas veces incoan proceso inmediato, solicitan una prisión preventiva y es muy tarde para de repente subsanar estos errores, ¿no? Y el juez el juez de investigación preparatoria, como juez de garantías, es quien va a decidir finalmente si declara fundado o infundado un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Y sería un estadio procesal ya demasiado, valga la redundancia, ya un poco tarde, diría yo, ¿no? Y esto me recuerda, doctor Burgos, en el año 2015, donde usted se encontraba como magistrado, como juez de investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, en un caso de crimen organizado, donde estaban inmersos varios efectivos policiales, donde la fiscal, ¿no? Hace requerimiento de algo de más de 10 personas, incluidos efectivos policiales, como le vuelvo a decir, en la que el único elemento probatorio, digamos, o medio de prueba que tenía a la mano la fiscal, era un acta de reconocimiento fotográfico. Y bueno, este reconocimiento fotográfico, pues, él había incluido las fichas RENIEC y con todo y los nombres, ¿no? O sea, tres fichas RENIEC, donde incluía una ficha RENIEC del presunto autor, incluía todos los nombres. Y recuerdo que usted, ya con conocimiento y experiencia que había tenido como juez en Huaura, pues dio una clase magistral ahí en la audiencia, y tuve el honor de participar en ella, donde precisó que el acta de reconocimiento rueda con fotografías tiene que ser solamente fotografías, o sea, no ficha RENIEC, por ejemplo. Y fue uno como juez de garantías que tenía que evaluar también, ¿no? Porque la fiscal en ese caso, recuerdo que había llevado ahí, tenía como elemento de comisión la declaración de un supuesto colaborador eficaz, cuando este colaborador eficaz no reunía los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, ni todos los procedimientos señalados en el Código Procesal Penal para que sea denominado jurídicamente colaborador eficaz. La fiscal le tomó su declaración y le dijo, tú vas a ser colaborador eficaz ahora, ¿no? Entonces, de repente de manera tardía que reacciona la fiscalía, y es la que tiene que, como conocedor del derecho, tiene que estar pendiente en qué diligencias está fallando de repente este binomio, ¿no? Porque finalmente el fiscal es el que va a tener la carga de la prueba, ¿no? Y el ejercicio de la acción penal. Doctor Burgos, entonces, si son subsanables, nos dice estas actas, sería mediante una declaración posiblemente o otra diligencia a nivel de la Fiscalía, doctor Burgos. Bueno, me has hecho recordar ese caso, y solamente en el tema del acta de reconocimiento de rueda. Sí, es cierto de que en reconocimiento de rueda sí tiene que estar presente el fiscal,
por ahí también he advertido una interrogante a uno de los que están conectados en esta plataforma virtual. Pero, ¿cuál es el tema? Volvemos al tema de la regla general y la excepción. La regla general es que el reconocimiento se haga de manera física. La excepcionalidad son las fotografías. Y a veces se acostumbra a que utilicemos la fotografía y no justifiquemos por qué utilizamos la fotografía cuando la norma te dice que la regla general es el reconocimiento físico. Y el tema de las fotografías, la norma no señala que sea a través de una ficha reunida. Yo entiendo de que de repente se utilizó la rueda en reconocimiento fotográfico porque físicamente no iba a poder traer a las personas, pero hay que justificarlos. Y segundo, si yo quiero utilizar la ficha reunida, entiendo yo de que el Ministerio Público, claro, el Ministerio Público decía que ellos habían tapado, ¿no?, los datos de las personas, pero la pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Más aún todavía de que estas fichas RENIEC habían sido ofrecidas al proceso. O sea, no, ni siquiera habían tenido la molestia de repente de tachar con un plumón negro los nombres, identificación de las partes, de estas personas que participan en la foto, ¿no? Si yo digo, ¿qué es lo que identificas a Juan Pérez? Y tengo la foto y al costado me dice Juan Pérez, pues este es Juan Pérez, pues. Entonces, de una manera contamina, ¿no?, el acto procesal. Entonces, eso fue, recuerdo, uno de los cuestionamientos que se realizó en ese entonces. Y el tema de la subsanación, estamos hablando, repetimos, tema posterior que se puede realizar de manera inmediata o, en todo caso, si es que realmente los demás actos generan precisamente, ¿no?, la subsanación, o sea, si los demás actos relacionados a la diligencia te permiten llegar a una conclusión certera de que no existe ningún tipo de cuestionamiento alguno más allá de una alegación que puede ser válidamente aceptada de repente por la defensa, pero si vamos al tema esencial, volvemos al tema de las nulidades. El tema, las nulidades en sí mismas, para ser declaradas estas, el misma Corte Suprema le ha establecido ciertos candados, ¿no? No todo debe ser nulo. O sea, no todo debe ser nulo porque hay ciertas cosas que debemos superar, debemos rescatar en sí el debido proceso. Entonces no puede jugarse a que cualquier error, nulidad. No, es el hecho procesal penal inicialmente se advertía como si fuera un derecho totalmente rígido, ¿no? Y realmente no es así. El derecho procesal penal es un derecho flexible, lo que busca es realmente las eficacias de las instituciones. Y lo que debemos estudiar nosotros son instituciones procesales, ¿no? Las instituciones procesales tienen que tener una naturaleza, y esa naturaleza es la que nosotros debemos de apuntar. Entonces, si la naturaleza es precisamente el tema de la administración de justicia, tenemos que apuntar precisamente a ella. No es que se equivocó en un número, ya no es 6, es 8, se equivocó en una letra, se equivocó en algo, no, entonces nulo todo, nulo el acto, no se puede, es imposible. Más aún todavía que cuando las exclusiones de estas actas, la exclusión de este acto procesal, significa de que ya no puede ser utilizada en ningún momento del proceso, o sea, el Ministerio Público no lo puede utilizar, es como si ese documento no hubiera existido, o sea, no existe ese documento, ¿sí? Pero si no existe, la pregunta es, ¿se puede reproducir? Lamentablemente son actos irreproducibles. Entonces, yo no puedo decirle, bueno, ¿sabes qué imputado vuelve al mismo lugar donde te detuve y para nuevamente repetir la intervención? No se puede repetir. Entonces, se pierde en el tiempo. Entonces, pues por eso tenemos nosotros que cuidar, preservar precisamente ese tipo de actos para que no se ensucie mañana más tarde el proceso penal en su esencia. Claro, sí, no sé, disculpen, había una pregunta que me pareció interesante, no he podido leer todas, solamente abrí nada más el chat y vi una que hablaba respecto a las confirmaciones de las actas, específicamente respecto a las incautaciones. Muy rapidito, ese tema de incautación es muy interesante porque también a lo largo de los años se ha flexibilizado, porque inicialmente cualquier error mínimo ya el juez lo declaraba nulo, ¿no?
no, ¿sabe qué? Perdón, no lo valoraba, ¿no? ¿Sabe qué? Acá no está la fecha, ya, no lo valoro, no te doy prisión. No está confirmada la incautación, entonces no está confirmada, entonces mejor no lo puedo yo valorar. Entonces, eso se ha flexibilizado con el tiempo, ¿no? Y la Corte Suprema sí ha trabajado positivamente en ese sentido, porque no podemos nosotros hacer una interpretación totalmente literal de la norma. Primero tenemos que saber, volvemos al tema de las instituciones, ¿por qué quiero confirmar? ¿Cuál es la naturaleza de la confirmatoria? ¿Por qué el legislador le dice al Ministerio Público, oye, cualquier acto que se realice a través de la policía, hay que hacer una confirmatoria? Entonces, si nosotros entendiéramos eso, entonces obviamente vamos a recién entender si esta no fue confirmada por el juez, puede ser valorado o no puede ser valorado. O sea, pero si no sabemos la naturaleza y la esencia de la institución procesal, entonces perdemos nuevamente en puro tecnicismo. Y entonces en el tema de la confirmatoria de las incautaciones, volvemos a la misma. Regla general y regla excepcional. La regla general es que el juez tiene que dar una autorización para que el Ministerio Público realice ciertos actos. Excepcionalmente, se puede recoger ciertos actos sin autorización judicial, pero es necesario la confirmatoria. ¿Por qué? A fin de poder controlar ese poder punitivo que tiene el Ministerio Público, ese poder de promoción penal. Entonces, si el juez, como juez de garantías, tiene ese deber de poder controlar estos actos, no significa de por sí que al no hacerlo, en esencia, el acto se pierda. Por ejemplo, voy a hacer una incautación y me llevo todas las cosas de la casa. Oye, pero no estaba buscando solo de la droga, y me llevé su mueble, me llevé su cama, me llevé su ropero, me llevé todo. Entonces el Ministerio Público dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me confirmes la incautación de todos estos bienes. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, tú tienes, como juez de garantía, tienes que hacer ese control. No puedes sobrepasar de tu poder y no puedes incautar a lo que así te plazca. Tienes que incautar lo que realmente tenga relación con el proceso. Pero ¿qué pasa si yo no lo incauto? Imagínense de que incluso mucho se habla de que si el juez ya lo confirmó, ya el abogado no puede cuestionar. Eso no es tampoco así, porque incluso la norma te habla la posibilidad de un reexamen. Los reexámenes es, según la misma institución, es examinar lo que yo ya examiné. Y es la naturaleza del reexamen. Y si no existiera, y si el abogado no tenga la oportunidad de poder cuestionar lo que el juez ya confirmó, entonces ¿para qué existe el reexamen? Lo que el reexamen busca es que le diga al juez, oye, señor juez, te pasó. Hiciste el control y confirmaste este acto, pero mira cómo se te pasó. No debiste haberlo confirmado. Porque tú como juez también pudo haberte rechazado la incautación y solicitar la devolución de todos los actos, porque no tiene ningún tipo de relación. Pero el abogado sí tiene la oportunidad de hacer una valoración. Y el abogado puede incluso solicitar la exclusión a través de una tutela de derechos respecto a una confirmación de una incautación también. O sea, no es porque el juez haya confirmado, significa de que eso ya está zanjado. Más aún todavía que las confirmatorias, según los preceptos generales de las medidas limitativas de derecho, se señala de que estas no necesitan una audiencia, justamente por la urgencia de la medida. Lo que significa también de que no existe contradicción. Y al no existir contradicción, el juez solamente resuelve lo que él advierte. Pero otra información más es como si tú vieras un cuadro y solamente vieras la mitad del cuadro. La otra mitad de la imagen no te la muestran o no la adviertes, no la sabes porque la otra parte no ha tenido la oportunidad de informártelo. Entonces, la oportunidad de tener esa información completa es a través precisamente de la contraparte. Entonces, si no es confirmada, no se pierde su esencia, pero sí puede permitir el debate nuevamente. Oye, no confirmaste esta incautación. Y muchas veces la norma se relega al artículo 144 de la responsabilidad funcional.
y que muchas veces es un tema, la verdad, y es un tema crítico porque muchos te van la responsabilidad funcional del Ministerio Público, pero la verdad es que no, el juez dice, acá solamente existe responsabilidad del Ministerio Público por la tardía, sí, pero nunca remiten copia, nunca se hace nada, y eso es un cliché nada más. La verdad es que la verdad de las cosas de manera en la praxis, en la vida real, es que muchas veces el juez ni siquiera remite copias al Ministerio Público por omisión. Con lo que yo creo yo que debería hacer, de hacerlo, al menos no por un tema de sanciones, sino un tema más bien de regular la conducta, ¿no? Hacer un poco más diligente en sus actos. Y si el abogado lo cuestiona, no debería de cuestionar en sí el tema de la confirmatoria. Debería continuar en todo caso la esencia misma de la diligencia. Eso es lo que yo considero lo que le permitiría en todo caso, la consecuencia de ella es una exclusión en la etapa en la cual es, en la etapa que te corresponda, o en todo caso la no valoración en la etapa de juicio. Claro, importante la pregunta que nos hace Jonathan Alberto Ordóñez Llanos, ¿no? Sobre bueno, si requiere la confirmación, ¿no? Pero hay un plazo establecido para que el fiscal pida o requiera la confirmatoria de actas de incautación, por ejemplo. ¿Qué plazo hay o no establece un plazo el Código Procesal Penal o en la praxis? ¿Cuál es el plazo? Bueno, que lamentablemente el legislador no ha puesto un plazo, lo que te dice de manera inmediatamente. Entonces te dice inmediatamente, la Corte Suprema lo ha considerado el término inmediato 24 horas. Yo digo lo ha considerado porque, supongo yo, porque no he tenido otra forma cómo interpretar el término inmediatamente, ¿no? Pero también también se debe entender que en otra casación, la Corte Suprema también dijo, el término inmediatamente no puede ser totalmente inmediato, una especie de contradicción, porque dijo de que tendría que ser en todo caso conforme a la posibilidad del Ministerio Público de hacerlo, cuando pueda hacerlo, o sea, tengan la posibilidad real de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo el fiscal tiene pues un turno toda la semana, pues obviamente está totalmente agotado, ¿no? No va a poder hacer la confirmatoria en 24 horas. Pero terminando el turno, ya con más calma, ¿no? Viendo qué casos son los que se van a quedar en su despacho, sí podría proceder a la confirmatoria de la incautación. Entonces ahí el juez no podría hacer una evaluación negativa y decir, bueno, o sea, no lo hiciste en 24 horas, no lo hiciste inmediatamente, remití copia. No, tampoco no es así. Entonces es un tema más flexible, ¿no? Es un tema más flexible. Ahora, por otro lado, volvemos al tema de que la confirmatoria lo que busca justamente es darle entidad probatoria al acto, ¿no? De una manera lo que busca es proteger el debido proceso. Entonces, ¿por qué se debería de cuestionar en sí de que se haga en una semana o en 2 semanas? O sea, diferente sería pues que te haya pasado 1 año, 2 años y nunca haya sido confirmado. Es una cosa totalmente diferente, ¿no? Ahí sí estamos hablando pues de una omisión, ¿no? Claro, doctor, eso es lo que sucede mayormente en los accidentes de tránsito, por ejemplo, cuando, bueno, ocurren homicidios culposos y, bueno, existe un vehículo, ¿no?, incautado preventivamente mientras duren las investigaciones, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es el plazo? Se preguntan los abogados, se pregunta el efectivo policial, porque muchas veces no le envían los actuados al fiscal, o el fiscal a veces se le pasa y no pide la confirmatoria, y me trae colación la pregunta que nos hace Edwin Q. Nos dice, por ejemplo, si un accidente de tránsito y me trae recuerdos en algunos casos que he tenido por investigaciones, y he visto artículos sobre investigaciones contra los que resultan responsables. Necesita la presencia del defensor público, por ejemplo, para las diligencias contra los que resulten responsables, ¿no? Porque hay diligencias de repente reconocimientos, qué sé yo, varias diligencias policiales o a nivel fiscal contra los que resulten responsables. Y lo que nos dice Edwin es, si en un accidente de tránsito donde donde existe un fallecido, un occiso, pues se le saca el dosaje etílico al occiso y al imputado también, ¿es necesario la participación del abogado o no es necesaria la participación del abogado, ¿no?, en este caso, ¿no? Tratándose de un dosaje etílico,
que se practica a la víctima en este caso. ¿A la víctima o al imputado? Porque en el tema de la víctima no habría ningún inconveniente, porque a la víctima no se le imputa absolutamente nada, ¿no? Ahora, el imputado no va a estar con su abogado acostado, pues, manejando, viviendo con el abogado a su costado para ver qué cosa le ocurre en la vida, ¿no? Esa cosa no pasa. Sin embargo, hay que ver también otras cosas que a veces se olvidan en el tema del dosaje etílico, ¿no? El tema del dosaje etílico muchas veces tiene que ver también con el tiempo. El tiempo de que se ocurrió el hecho y el tiempo en que se realiza el dosaje etílico. Mientras va pasando el tiempo, pues obviamente el alcohol, si es que hubiese estado haya tomado pues una bebida alcohólica, eso se va diluyendo. Y hay ciertas horas, ¿no? Pasadas las horas, entonces se deduce, oye, pero ¿cuántas horas hubo ya no es un tema de que el Ministerio Público debería decir, oye, encontré este dosaje etílico y tiene menos de 0.5, pero hay que analizar que en el momento en que se hizo el accidente de tránsito o la intervención, se saca un cálculo y obviamente puede quizás superar el 0.5. Entonces, eso sí se puede incluso utilizar. Normalmente no se hace. Ahora, el tema del dosaje etílico, si es que es necesario la presencia de un abogado, bueno, en ese tema siempre lo primero que se dice es eso de la lectura de derechos. Y la lectura de derechos, lo importante es que ya él quiera contar con un abogado, no, al menos uno de su confianza. Y si no es así, obviamente ya debería llamarse al Ministerio de Justicia para designar defensor público. Así que yo no creo que haya problemas en que en el momento en que se vaya a efectuar o ejecutar la diligencia del dosaje etílico, no tenga un abogado defensor. La diferencia sería de que el efectivo policial está realizando todo este tipo de actos de investigación a espaldas del Ministerio Público, ¿no? Ahí sí habría un gran problema. Pero yo no creo que haya problemas si las diligencias se están llevando a cabo conforme a ley. Claro, doctor. Importante una pregunta que nos hace acá nuestro amigo Cristian Hernán Colchado Pinto, que es un mayor de la policía, también es catedrático, abogado, conocedor también de procedimientos policiales, intervenciones policiales, y nos dice, ¿debe o no la policía redactar un acta titulada Acta de Registro Personal y Decomiso de Droga cuando intervenga a una persona en posesión de droga, toda vez que algunos abogados refieren que el juez es el único operador de justicia que dispondrá del decomiso? Es decir, en los manuales de documentación policial y en los manuales de procedimientos operativos en investigación se establece como premisa dos conceptos diferentes. Uno, incautación, se dice, y otro, decomiso, ¿no? La incautación, algo que no se va a poder devolver, y bueno, la incautación, algo que posiblemente se pueda devolver, y el comiso, algo que no se va a devolver de ninguna manera, como la droga, por ejemplo. Escuché también algunos criterios de algunos jueces que decían, el término incautación existe en el Código Procesal Penal. El término de comiso no existe. Entonces, para drogas y para cualquier objeto o instrumento relacionado al delito, debe consignarse acta de incautación para todo. No hacer la discriminación, acta de incautación para algunas cosas y acta de comiso para las drogas, ¿no? Porque la institución jurídica de comiso no existe en el Código Procesal Penal. ¿Qué le podríamos responder acá al doctor Cristian Colchado Pinto? Yo creo que si él tiene las cosas bastante claras y él no hay que utilizar este término, la verdad que no habría ningún problema. Y si él considera y aconseja de que no debe utilizarse ese término y más solamente incautación, no habría ningún problema. La verdad es que creo yo que no deberíamos hacernos ningún problema en el tema de los términos, en términos de los rotulados, ¿no? Lo importante es la esencia. Cómo recogiste, cómo lo obtuviste, cómo llegaste a proteger ese elemento, ese objeto. Eso es lo importante. Porque yo también he visto, bueno, en ese tiempo, muchas veces los abogados también cuestionaban el término. No es incautación, es otro término, no es registro, sino otro, pero el acto está.
Porque no, te que te buscas en el título, y eso va a generar pues, la ineficacia del acto procesal. No tiene ningún tipo de... La verdad, para mí es bastante irrelevante, pero claro, por un tema de tecnicismo, como le decía, ¿no? En un tema técnico, que es lo correcto. El término de incautación está en el Código Procesal Penal. Sí, pues, el término de incautación. Y la diferencia entre que la incautación puede no ser devuelta, bueno, habría que ver, tendríamos que ver si es que realmente puede ser devuelta o no. Eso es un tema que ya se debatirá posteriormente. No sabríamos si realmente eso podría ser devuelto o no devuelto. Yo podría ya decomisarse, por eso. Voy a decomisar un arma, en la cual es un arma blanca, porque le está imputando que él mató o sea, le quitó la vida a su mujer, a su esposa, con esa arma, ¿no? Oye, pero si al final es criminal siendo suelto, entonces esa arma no era arma producto de la imputación. ¿Podría ser devuelto? ¿No? Entonces, ¿cómo sabemos que realmente si va a ser devuelto o no va a ser devuelto? La verdad es que no lo sabemos. Entonces, el tema en esencia es que esta medida limitativa lo que busca es la protección. La que busca es la protección, la conservación de ciertos objetos, ciertos bienes. Eso es lo que se busca. Luego ya posteriormente ya se verá, ¿no? Creo que posteriormente se verá si realmente eso... Yo tengo una presunción que realmente este cuerpo del delito, realmente esto tiene algún tipo de relación con el delito, pero yo creo que después ya se verá, porque precisamente las medidas cautelares son las medidas limitativas y todas estas medidas cautelares son precisamente preventivas. Creo que posteriormente ya se verá. Y lo mismo sucede incluso con la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva está detenido preventivamente no significa que sea culpable, entonces son limitativas de derechos nada más. Así que yo creo que en el tema yo voy a repetir, si el tema de los rótulos, las cosas están claras, considera que recomienda que debo decir así, bueno, me parece muy bien, buena hora, ¿no? Pero yo creo que en esencia no afectaría el contenido del acto. Interesante, doctor, interesante. ¿Me escucha? Sí. No sé si podemos responder algunas preguntas de nuestros seguidores. A ver, vamos a una más porque vamos a una al azar, ¿ya? Vamos a ver una. Nos hacen una pregunta si... A ver, escoja, doctor. Bueno, Eduardo CL señala qué comentario tiene que un juzgado declaró improcedente una prolongación de prisión preventiva por el mero hecho que el fiscal requirió prórroga y no prolongación. Yo tuve un caso parecido, una fiscal del norte, me parece que era de Piura, una doctora que trabajaba en Huaraz, o trabaja creo en Huaraz, me pidió prórroga. Bueno, en ese entonces, cuando la Suprema había señalado que la prórroga no existe, ni la ampliación, sino solamente prolongación, pero yo entendí de que lo que estaba pidiendo era prolongación, ¿no? O sea, nuevamente volvemos a los rótulos, ¿no? Ella pide prórroga, pero oye, pero tú estás pidiendo prolongación. Y al final sí procedí a la prolongación, porque ese es el término correcto. Al fin y al cabo, el control respecto al plazo igual iba a ser el mismo juez de la mitigación preparatoria, ¿no? Y después ya la Corte Suprema señaló, lo que sí me pareció, y sí critico, que la Corte Suprema señala que cuando el fiscal pide prórroga, debe declararse improcedente. Me parece demasiado extremista, de que si un fiscal pide prórroga, como el término prórroga no existe, sino solamente prolongación, entonces de clase improcedente, ¿no? Yo me imagino que quizás puede ser el juez declaró improcedente este caso, pero me parece demasiado extremista que se haya resuelto de esa manera, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que en todos lugares se cuecen habas, como se dice. Así que muchas gracias, señor Eduardo CL, por hacer una pregunta bastante interesante. Carlos Eras, y con esto terminamos, Carlos Eras
y recuerdo que en Guará también hacían ese problema, esa pregunta. Oye, el hallazgo y recojo no se confirma, lo que se confirma es lo que se encuentra en las personas, ¿no? Sí, ahora, pero la pregunta es, ¿no? Si nos volvemos otra vez a la esencia de las instituciones, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no? No, no podemos quedarnos y decir, no podemos quedarnos en decir de que, que porque el hallazgo no se debe confirmar y el otro sí se debe confirmar porque y nos quedamos nada más en ese término. Pero ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué hacemos esa discriminación? El tema del hallazgo, primero el tema de las confirmaciones, usted sabe que las confirmaciones deben ser notificadas a las partes, de tal forma de que incluso si a mí me notifican en la resolución de confirmación de incautación, yo tengo la posibilidad de poder apelar. Y si yo no quiero apelar y me voy por una tutela de derecho para solicitar la exclusión, el juez no me puede decirme a mí, oye, pero si tú no apelaste, significa que ya estás conforme con mi confirmación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, la ley no me prohíbe a mí que yo plantee una exclusión, pese a que no apelé la confirmatoria. ¿Qué pasa con el tema del hallazgo, no? El tema del hallazgo es que, oye, ¿a quién le notifico? O sea, el hallazgo es un tema tan neutral porque se entiende que yo hallé esto y yo no sé si a quién le pertenece, porque obviamente yo no lo saqué de la intervención de la persona, o sea, no lo tenía la persona, lo tenía, estaba afuera. Y entonces, ¿a quién le notifico? ¿No? Ahí donde viene el tema del cuestionamiento, que te dicen los preceptos generales de la medida de libertad y de derecho, que obviamente tiene que ser comunicada al imputado. Pero la pregunta es, oye, pero ¿no estás procesando a una persona? ¿No cree que necesariamente, de todas maneras, podría ser notificado a la defensa? No es que de todas maneras y necesariamente esa acta de hallazgo debería ser controlada por el juez. Entonces, creo yo que prohibir, o sea, no permitir de que no se confirme el acta de hallazgo, no sé qué abonaría al proceso, no sé qué podría abonar al proceso no hacerlo. Yo creo de que al contrario, yo creo que un fiscal objetivo y un juez garantista, si no tiene nada ni miedo porque yo tengo un caso sólido, ¿por qué no exhibir también las actas de hallazgo? ¿Por qué no también pasar por un control judicial las actas de hallazgo? O sea, yo creo de que podría ser, ¿no? O sea, es permitible. Yo creo que sí sería factible que eso suceda. Bueno, yo le agradezco mucho, la verdad he visto bastantes preguntas, espero quizás en una próxima volverlas a tener la oportunidad de poderlas contestar todas ellas. Y yo le agradezco al doctor Yuri también por que me haya permitido, ¿no? A través de esta plataforma virtual poder participar en esta charla virtual, mi estimado Yuri. Muchísimas gracias. Bueno, entonces le agradecemos, doctor Burgos, por esa importante exposición y bueno, le agradecemos, ya le estaremos comunicando una futura invitación para continuar debatiendo Claro. esos importantes temas. ¿Escucha? Muchísimas gracias, doctor Burgos, muy amable y gran presentación, excelente ponencia para toda la comunidad policial, eternamente agradecido y esperemos su pronto regreso a esta plataforma, estimado doctor. Muchas gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias también, doctor Miranda, y a todas las personas que se forman parte de esta gran plataforma virtual. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto. Hasta luego.